Hola, saludos a todos. Hubo un tiempo en que la Iglesia Católica y la masonería se llevaban bien, muy bien. Hubo tiempos en que la mística religiosa del catolicismo y los conocimientos ancestrales que atesoraban ciertos grupos muy reducidos y exclusivos, que vieron la luz, parte de ellos a través de la masonería operativa, convivieron durante siglos retroalimentándose el uno al otro. Este hecho demuestra la tesis que sostengo en este canal en cuanto a que no es un conflicto de creencias religiosas, sino de poder y control. Debo dejar claro que no tengo absoluto interés en la masonería y el catolicismo, que por coyuntura acompañó toda mi vida y mi entorno, nunca despertó en mí el menor interés. Son por tanto motivos para encontrar la verdad de las cosas y desnudar mentiras históricas que me empujan a realizar este tipo de vídeos. El origen de la masonería es tan difuso que ni los propios masones lo saben con certeza. Unos dicen que nació en Imhotep, un erudito egipcio, primer arquitecto e ingeniero conocido en la historia. Otros que dirán Aviv, para reforzar así la idea de que la masonería creó el Templo de Jerusalén. Otros que a partir de la Collegia Fabrorum del Imperio Romano. El destacado masón Charles Bernardin, en su histórico del Gran Oriente de Francia, ha estudiado 236 autores en la historia de la masonería y encuentra 38 explicaciones diferentes al origen de la masonería, que va desde la Torre de Babel y el Diluvio a la India antigua, la Torre Kilwinning o Atlantis, con un hallazgo mayor parte de la antigua Grecia, Roma antigua o la catedral, los constructores de catedrales de la época romana o Renacimiento. En mi opinión, la masonería operativa que apareció en el medievo con los templarios es un compendio de conocimientos ancestrales dispersos, pero con un origen común, no denominado masonería, que con el paso de los siglos se fue guardando en grupos reducidos hasta que los católicos templarios diseñaron sus estructuras internas de grados para los aprendices, peones y albañiles. Estos que construyeron el espectacular legado arquitectónico que hoy día podemos contemplar en Europa. Lo cierto es que la citada masonería especulativa convivió, salvo en puntuales rechazos por parte de puritanos, desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII en total armonía con su actual enemigo irreconciliable, con el catolicismo, visualizándose a partir de dicho siglo un enfrentamiento alimentado por ambos bandos que ha dado pie a teorías conspirativas y fanatismos religiosos, que achacan a las diferencias religiosas lo que en realidad son diferencias por el poder y control político y social. Como decíamos, fue la Orden de los Caballeros Templarios quien primero hizo convivir masonería con catolicismo, al plasmar en su extraordinaria arquitectura toda una serie de símbolos que en realidad proceden del conocimiento ancestral disperso antes mencionado, que la masonería lo incluyó como identidad propia. Por tanto, tenemos aquí un primer ejemplo de convivencia entre catolicismo y masonería. Hay que señalar que esta relación ya tenía el camino abonado por la mística católica, originada sobre todo por Johannes Eckhart o Meister Eckhart, un dominico católico de la Alemania monástica que vivió poco después del abad y teólogo monástico Joaquín de Fiore. De hecho, Eckhart fue uno de los neoplatónicos cristianos del siglo XIII más influyentes de su época y permaneció siendo muy leído hasta finales de la Edad Media. Otro ejemplo de mística católica fueron los alumbrados, que han sido descritos como Illuminatis, precursores de la Compañía de Jesús, puesto que, a pesar de que la pertenencia de Ignacio de Loyola a dicha secta no ha sido probada, sí que es cierto que merodeaba dicha sociedad española, que estaba arraigada, según el erudito Richard Booth en su libro Espiritualidad Cristiana, en las enseñanzas de Meister Eckhart, lo cual desmiente la idea extendida de que estaba influenciada por el judaísmo. Fruto de las inquietudes místicas surge el monacato cristiano, resultante del asentismo de los desiertos de África y Medio Oriente, para después pasar a Europa. Estos monacatos eran centros de civilizaciones donde se atesoraba conocimiento bajo reglas y rituales diarios, de donde surgieron también grandes eruditos de toda índole.
Una de estas reglas fundamentales de comportamiento y convivencia es la conocida como regla de San Benito, obra de un ermitaño y monástico llamado Benito de Nursia, que data de alrededor del 530 después de Cristo y la más influyente de toda la Edad Media. Reglas como escuchar, como la regla del 3, votos, el ritual, el abad, el bolsero, el porter, los ausentes, los novicios, el buen celo, la recepción del hermano, el taller, la propia estructura jerárquica, guardan muchas similitudes con las de la masonería, hasta el punto de que en los mismísimos monasterios llegaron a existir las denominadas logias monásticas. En este sentido, el conocido jesuita Ferrer Benimeli menciona en sus archivos secretos que en los últimos 40 años del siglo XVIII un impresionante número de masones eran activos en la Iglesia Católica, ya sea como monjes o sacerdotes. Además ofrece ejemplos de toda Europa, sobre todo de Francia, aportando incluso impresionantes listas de fuentes y listas de clérigos, monjes y otros funcionarios, entre los cuales se encuentran obispos, priores y demás. Sirven como ejemplo estas 3 citas. La primera, el 24 de junio de 1778, una logia fue fundada en Fécamp, en el monasterio La Vache Royale de la Très Sainte Trinité. De los 29 monjes de este monasterio, 9 consiguieron el permiso del prior para unirse a esta logia. El hotel en sí fue construido en los terrenos del monasterio. El nombre de la casa de campo fue La Triple Unité. Otros miembros fundadores de la logia incluyen un cura, un recaudador de impuestos, un oficial del ejército, un ingeniero y un comisario de la marina. Todos los miembros fundadores fueron maestros masones, dando a entender incluso que habían sido masones muchos más componentes. En los años que siguieron a la fundación se unen otros monjes y algunos sacerdotes. Estas relaciones masónicas fueron útiles para el monasterio durante la Revolución Francesa. Otro ejemplo, en el monasterio de Ferrières, en Gâtinais, pasó lo mismo. La logia Saint-Émile se creó en 1786 y está situada en el monasterio. 4 de los 8 monjes se unen a esta logia. El tercer ejemplo, incluso en la famosa abadía de Clairvaux, una logia llamada La Vertu, que fue erigida en l'An de la Vraie Lumière en el año 1785. Existen, además, manuscritos que constatan los lazos entre la Iglesia Católica y la masonería. Se han descubierto originales más tempranos y los más tempranos manuscritos y documentos masónicos que, según el foro Espada del Espíritu, de un trabajo publicado por Hermano Maxi sobre masonería, extraigo los datos que la relacionan con Roma. El primer dato es el documento del Poema Regius o manuscrito de Halliwell, entre el siglo XIV y XV. Un poema de 794 líneas de prosa rimada escrito por un anónimo. Según fuentes masónicas, este manuscrito es una producción católica romana, escrito cuando la religión de Roma prevalecía en Inglaterra. El gran maestre Alec Mellor, de la Gran Logia Nacional Francesa, en su obra La Iglesia Católica Masónica, Pasado, Presente y Futuro, escribe que durante el periodo operativo existía armonía entre la Iglesia Católica y los gremios de constructores, también conocidos como la masonería. El mismo poema regio fue la obra de un clérigo, afirma este masón. Y esto era muy natural, porque el objetivo principal de la orden fue la construcción de edificios religiosos. Durante la época de la transición no hubo ataques por parte de la Iglesia. Los pocos que se produjeron fueron por algunos puritanos. El segundo documento, el rollo de Kirkwall, del siglo XV. En una pared del templo de la logia Killing-Kirkwall, en las Islas Orcadas, cuelga uno de los artefactos más antiguos e importantes del mundo para los masones, conocido como el rollo Kirkwall, que según prueba de carbono data del siglo XV, se compone de 3 piezas de lino o lona fuertemente cosidas y pintadas a mano. La tela colgada en la pared consiste en una franja central que contiene un centenar de símbolos masónicos y 2 tiras exteriores que parecen mapas. El investigador Andrew Sinclair, quien descubrió sobre la existencia de este documento mientras se hallaba investigando al clan de la familia de los Sinclair, asociados muy fuertemente con los legendarios caballeros templarios, y la fortaleza de la familia en Midlothian es el sitio de la casa de Roslin, construida por el conde Orkney William Sinclair en el siglo XV. La capilla es conocida por sus conexiones masónicas y grabados simbólicos y fue construida en memoria de su abuelo, el conde William de Sinclair.
que cuenta la leyenda que se formó una orden secreta para proteger a los templarios un siglo antes. La masonería especulativa escocesa se asoció con su simbolismo y es creído por muchos que se originó a partir de ahí. El director del Salón de la Capilla Rosslyn, Bob Brydon, dice: la parte operativa de la hermandad, relacionada con los gremios de comerciantes y albañiles, estuvo también fuertemente asociada con los Sinclair, así que no hay duda de que el rollo de Kirkwall tiene implicaciones muy importantes. Es decir, los templarios, una orden católica, formaron parte fundamental en la fundación de estas logias masónicas una vez abolidos por Roma. Por lo tanto, una vinculación más entre catolicismo y masonería. El tercer ejemplo son las Constituciones de Estrasburgo de 1459, que fueron acuerdos tomados tras varias asambleas en que los maestros del Sacro Imperio Romano especificaron la reglamentación de su comercio, que incluían el secreto de sus métodos de diseño. En estos estatutos se utiliza la expresión Kapitelweise, que no es utilizada por ningún otro miembro, otro gremio, y se deriva de la reunión del convento de los monjes benedictinos católicos, que fueron denominadas capítulas o capítulos. Entre los extractos de las constituciones de los masones de Estrasburgo de 1459, los cuales en su mayoría tan solo sirven para, decíamos, regular los estatutos y demás, se pueden leer varios pasajes muy sugerentes al catolicismo. Y sirva de ejemplo el que inicia dicho texto y reglamento, que dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y de nuestra Madre María llena de gracia, así como de sus benditos servidores, los 4 santos mártires coronados, por siempre recordados, y considerando que la verdadera amistad, la unanimidad y la obediencia constituyen la base de toda bondad. Un texto con mucha similitud a los textos católicos. Otro ejemplo es el manuscrito de Cologne, de 1543. Según la fuente antecitada, Espada del Espíritu, el texto en algunas versiones comienza con las siglas AMGDO, Ad Majorem Gloriam Dei Optimi, para la mayor gloria del Dios Supremo. Estas siglas, AMDG, Ad Majorem Dei Gloria, son sello característico de la orden jesuita. En otro pasaje dicen ser acusados del delito de reactivación de la Orden de los Templarios, recalcando en un posterior apartado que la Sociedad de los Masones Libres o la Orden de los Hermanos Unidos a la Solemnidad de San Juan no derivan su origen de los Caballeros Templarios. En un siguiente apartado afirman que entre los doctores maestros de esta orden, el cultivo de las ciencias, de las matemáticas, la astronomía y otros estudios, hay un intercambio mutuo de la doctrina y la luz que se mantiene, lo que llevó a la práctica de elegir de los que ya estaban elegidos, maestros. Uno en particular que, al sobresalir del resto, debería ser venerado como supremo maestro elegido o patriarca, siendo conocido solo por el maestro electo. En otras palabras, dice que los masones tienen un gran maestro secreto, conocido solo por los superiores de la orden. Y un último ejemplo, hay muchos más. Se dice que para aquellos deberes que se le ordena y son realizados por un solemne juramento, se suman los de fidelidad y obediencia a los gobernantes seculares legalmente puestos sobre nosotros. Y aquí vemos una regla idéntica a la jesuita y de la misma época en que Loyola la propuso. Entre las consideraciones y reflexiones de estudio de que ha sido objeto este manuscrito, destaco la del hermano Bobrick, que es de la opinión de que patriarca es una alusión en este manuscrito a la Asamblea General de los Jesuitas, sobre todo si la transferencia de la falsificación de los años 1816, cuando los jesuitas, después de su restauración y en 1814, comenzaron a ejercer su influencia de nuevo, que en Holanda solo podía ser por medios indirectos. El título y las expresiones Congregati Institutum, etc., masón las considera como evidencias de que debe haber tenido este documento a un jesuita como su autor. El sello original de la francmasónica Orden Religiosa y Militar Unida del Templo y de San Juan de Jerusalén, Palestina, Rodas y de Malta, también conocida como el grado supremo del Caballero Templario de la Masonería del Rito de York, consistía en un triángulo con el acrónimo IHS de los jesuitas en el interior.
como se puede ver en este certificado de Supremo Gran Campamento de Caballeros Templarios del hermano Isaac Reini, de fecha 19 de noviembre de 1867. Es decir, como bien apunta hermano Maxi, la prueba que conecta a los jesuitas, la revivida y mejorada orden de los Caballeros Templarios, como los revividores a su vez de la orden de los libres y aceptados masones. Este documento fundacional masónico fue escrito por Ignacio de Loyola. Pero tras siglos de concordia, llegaron tiempos de enemistad que coinciden, o casualidades de la historia, una vez más, con la ruptura entre Roma y Venecia, tantas veces expuesta en este canal. La facción veneciana de Londres adaptó el rosacrucismo cristiano para fundirlo con la masonería, hasta entonces operativa, para convertirla en especulativa. Tomaron los documentos Rosacruz alemanes del siglo XVI, por ejemplo de Juan Valentín Andreae, que fueron traducidos para los británicos. El rosacrucismo es un compendio hermético cristiano donde se reúne la cábala, el hermetismo de Trimegisto, la cábala hebrea, la alquimia y el cristianismo. Pico de Mirandola forma una escuela y llama a Johannes Reusching, un cabalista católico, y traducen obras cabalísticas al latín y alemán, y desarrollan toda una escuela que sirve al luteranismo de base para los documentos rosacruces. Los cuatro principales son la cuna del Rosacruz para la masonería. Cábala y pitagorismo van unidos en la masonería. Según Fernando Laredo, en su libro La masonería, un clon de los Rosacruces del siglo XVII, Christian Rosenkreuz, con 16 años, viaja a Italia y Chipre, donde se encuentra con los últimos templarios, que le dicen que no viaje a Jerusalén, sino a Ramkar, que se asocia a Damasco, y encuentra a sufíes, neoplatonismo y cábala islámica, que le enseñan los secretos del Corán y una interpretación esotérica del Islam, que después fusiona con el cristianismo. Se va a Egipto y aprende alquimia, y en Marruecos magia, para después encerrarse en Alemania en una montaña. Así, el 24 de abril de 1738 se produce la excomunión de los masones con la bula In Eminenti Apostatatus Specula. El 18 de mayo de 1751, la bula Provides Romanorum atiza el pleito masonería-catolicismo, coincidiendo además en un 25 de junio de 1767 en que Carlos III y el conde de Aranda, ambos masones, expulsan a los jesuitas, o el 21 de julio de 1773, cuando Clemente XIV, con la bula Dominus ad Redemptor, suprimió la orden de los jesuitas. Tiempo después, la propaganda antimasónica, es decir, antiveneciana, surgió cuando desaparecieron los estados pontificios, a finales del XIX, nacidos del gran fraude de la donación de Constantino, lo cual significaba para muchos católicos el final de la Iglesia, porque aquellos católicos consideraban a los masones literalmente como agentes de Satanás. Idea difundida con anterioridad al Concilio Vaticano de 1870, con libros como Le Franc-Maçon de 1867, de Monseñor Ségur, en el cual aseguraba que en las logias se celebraban misas negras. Fue en esos años donde se pinta por primera vez a los masones como adoradores del diablo. También el ultracatólico escritor de extrema derecha Huguenot de Museau recibió la bendición del Papa Pío IX por su valentía en atacar a masones y judíos. O el polémico estafador Leo Taxil y sus escritos acusando de satánicos a los masones, todo lo cual se demostró ser un fraude. De no haber ocurrido la ruptura entre los linajes papales y la nobleza veneciana, hoy día el mundo sería bien diferente. No entro ahora a valorar si mejor o peor. Entre otras razones porque la historia de la Roma Vaticana ya era bien oscura cuando en 1616 rompieron con Venecia, y estos venecianos trasladaron su poder y riqueza a Ámsterdam y Londres para apoderarse del mundo hasta hoy día. De no haber sucedido tal vez esta ruptura, de no haber sucedido, quizá la masonería formaría parte, hoy día, del misticismo católico. Esta exposición de datos no va en defensa de la masonería, sino en despojarla de la constante propaganda que la facción romano-papal viene difundiendo con el propósito de menguar su indiscutible poder como herramienta de su rival anglo-veneciano, con falacias de índole religiosa que no son más que la máscara que ambos usan para engañar al mundo. Los anglos con una masonería donde
escasísimos integrantes accederán algún día a conocimientos que hagan peligrar la mentira en que se sostiene. Y la Curia Vaticana y familia con su exitosa farsa que dura ya milenios. La masonería es, a los anglos, lo que las órdenes de caballería y religiosas a los romanos. Y el único objetivo de ambos es el control y el poder. Pues bien, amigos, esto es todo. Saludos, hasta la próxima.